Fue presidente del Banco Central. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Tú decías recién que Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, cuando dice que va a apoyar a Milei, supuesto que es una crisis internacional, algo va a pedir a cambio. No es gratis todo esto. No, seguro, eso es el mundo real. O sea, ningún país del mundo va a entregar algo importante a cambio de nada, y menos si se percibe, como es claro el caso, de que si alguien te dice, bueno, en caso de emergencia te voy a financiar, es que estás en una situación crítica, y en una situación crítica, más con un gobierno que en lugar de negociar se subordina, potencia la vulnerabilidad y la debilidad que tiene Argentina para negociar. Argentina hoy podría pagar los 18.000 millones de dólares a China cash, porque van a pedir que China se vaya. No, de ninguna manera, porque la Argentina antes del préstamo del fondo tenía reservas negativas por 11.000 millones de dólares, ahora ligeramente positivas. Pero eso volvería a agravar el cuadro, y yo creo, Antonio, que lo más grave es que fuera de que estamos más endeudados y que tenemos más reservas, el modelo económico sigue vigente, y las causas que nos llevaron a esto están plenamente, digamos, en la misma situación que antes del endeudamiento. Porque hoy uno escucha las discusiones, ¿no?, de un sector de la derecha argentina, y se discute la macroeconomía, se discute, bueno, que llega un plan, reservas, pero hoy tenés una crisis de empleo enorme, cerraron cuentasueldo, las pymes están diciendo, mirá, no podemos seguir, hay una apertura indiscriminada a cualquier producto internacional. Entonces, ¿cómo impacta esto en la economía? Porque la diaria está complicada. Es verdad, a ver, esto es un plan financiero, no es un plan económico. Es un plan financiero que está hecho para durar hasta octubre, en el mejor de los casos. Porque la economía real está golpeada, y porque la inflación ha subido antes de la devaluación, y la devaluación siempre en la Argentina aumenta los precios. Entonces yo creo que hay un desprecio por la economía real, un desprecio por la gente, y bueno, te decía, esto está hecho para durar, y depende de lo que pasa en el mundo, porque si Trump redobla la apuesta con China en 2 meses, que tiemblan los mercados mundiales, o se enoja con el titular de la Reserva Federal, o lo que sea, el mundo está muy complejo, muy vulnerable, y los países que están endeudados y que no tienen una matriz productiva que le permite exportar y generar dólares genuinos, son los países que más vulnerables están a un entorno internacional que está golpeando a todos. Alejandro, y en este esquema, ¿cuáles podrían ser las salidas para nosotros, para los ciudadanos, para los argentinos? ¿Dónde está la luz? Y bueno, a ver, yo creo que es poco lo que puede hacer la gente, pero en todo caso me parece que hay que concientizar la realidad. Y creo que este gobierno y cualquiera, cuando ve que hay más gente que está convencida de que las cosas tienen que ir en determinado rumbo, y un gobierno se ve obligado a recalcular. No, yo pienso, por ejemplo, no sé, la marcha universitaria, o por ejemplo, lo que fue la marcha del 1 de febrero en términos de derechos civiles. Yo creo que si el gobierno ve que la gente reclama, y cada vez es más, bueno, se ve obligada a recalcular, ¿no? Se trata de avances y retrocesos. Ahora hay que ver hacia dónde, ¿no? Porque vos decís, la gente tiene que manifestarse. Tenemos los jubilados manifestándose todas las semanas, y se piensa una reforma previsional que, ¿por dónde va a ir? ¿Va a ir hacia la contención de aquel que no puede acceder a una jubilación o no? Está claro, o sea, porque acá, a ver, lo más urgente es lo que hablamos acá, el dólar, los precios, pero hay cosas muy graves que un poco vos la traes a colación, que tiene que ver, que implican el acuerdo. Claro. O sea, ¿a cambio de qué estoy de la reforma previsional, la reforma laboral, y no para ampliar los derechos de la gente, para quitarle derechos? Entonces, digo, a ver, no es lo mismo, valorando todo el esfuerzo de los jubilados, que no tendrían que estar en la calle, sino tendrían que estar disfrutando de una vida tranquila, no es lo mismo que en la calle haya 50.000 personas que haya 500.000 personas. ¿No? Entonces creo que, a ver, la sociedad mucho más no puede hacer. Es una toma de conciencia, y creo que todavía, en muchos casos, digamos, las operaciones mediáticas del gobierno, los errores de parte de la oposición, llevan a que mucha gente esté confundida, y mucha gente, lamentablemente, quizás se coma una curva que ya se comió en la dictadura, se comió en los 90, se comió en la época de Macri, y bueno, se trata de que la sociedad se dé cuenta lo antes posible para que el daño sea el menor posible. Pero fíjate vos, Alejandro, que Milei dice, yo voy a acelerar en las curvas.
O sea, cuando viene una curva, y después a mí me insultaron en Twitter, cuando digo, también hay curvas que tenés que frenar. Si es una curva muy cerrada, seguís derecho. Sí. Pero es un disparate, porque yo en las curvas acelero, lo dijo públicamente, no es un invento. Pero totalmente, yo creo, a ver, se trata de recuperar el sentido común, porque me parece que no hace falta ni ser economista, ni ser un periodista orientado en la economía, ni alguien que siga los temas. O sea, veamos la calle, veamos qué pasa con los precios, qué pasa con el empleo. Lechuga 8 lucas. Claro. O sea, claramente a la gente no le alcanza para vivir. Yo escuchaba ayer, me parece muy interesante, los informes de consumo. O sea, no solamente cómo cae el consumo en términos absolutos, un 13% el año pasado, sino gente que no solo, por ejemplo, el 40% de los argentinos dejó de tomar café. Pero a mí me asombró mucho algo, un 13% de la gente dejó de tomar mate. Si dejas de tomar mate, ¿qué tomás? Claro. Sí, agua. Ahora, vos estás viendo una baja del consumo interanual respecto de un 2024 que tuvo el impacto de la devaluación de fines del 2023. Así es decir, es. que los números son muy dañinos para la economía cotidiana de los argentinos. Claro. Así es. Entonces, creo que uno ve entonces la calle, y digo, ¿por qué hay que ver la calle? Porque por muchas razones que por ahí otro día podemos discutir, los índices de precios, y no porque lo esté manipulando el gobierno, no reflejan, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros vemos, no sé, 3,7 fue el último mes, antes un punto menos. Y cualquiera puede decir, no, pero a ver, yo voy al supermercado, voy al almacén y no es ese número. Y eso tiene que ver con que hay una subestimación de la canasta real de la gente. Entonces, a lo que digo es que el problema, ¿sí?, es mucho más grave que el de las estadísticas. Entonces, bueno, hay que tener los ojos abiertos, ver la propia situación de uno y la de la calle para entender que la situación es grave. Y también es muy preocupante la falta de generación de empleo. Porque si vos destruís la generación de empleo, te encontrás con que más desocupados te van a dejar más conflictividad social. Pero completamente, porque vos tenés una política de tipo de cambio atrasado y de apertura de la economía que no permite generar empleo genuino. Entonces, hay dos cosas graves. Estamos abriendo y regalando, yo diría más que abriendo, regalando nuestro mercado interno en un momento que los gobiernos de derecha, de izquierda, creo que lo hablamos a un par de semanas en la radio, están protegiendo. ¿Por qué hay una guerra entre Estados Unidos y China? Porque el mundo está proteccionista y nosotros estamos a contramano del mundo. Entonces, si además de eso estimulamos a que las empresas, en el medio de un cambio tecnológico brutal, limiten la mano de obra y automaticen los procesos, estamos viendo de que agravamos un problema que tiene todo el mundo, que es cómo se va a generar empleo, cómo vamos a lograr que la gente tenga trabajo, cómo vamos a lograr que la gente se jubile. Entonces acá, si estamos expulsando a la gente del mercado laboral, le limitamos los derechos jubilatorios, ¿cómo se va a jubilar? ¿Qué ingresos va a tener para consumir? Entonces, hay consecuencias graves que ya vemos, pero hay cuestiones más graves que un poco se trasuntan de lo que estamos discutiendo, que es, a ver, ¿yo de qué voy a vivir? ¿Qué ingreso voy a tener? ¿De qué voy a trabajar? ¿Qué va a pasar con los jóvenes que hoy no están estudiando ni trabajando? Pero aparte, fíjate un dato, yo lo decía eso como un ejemplo. Yo cuando hice la colimba te iban a buscar por desertor, el Estado te buscaba. ¿No puedes ir a buscar a los pibes que van al colegio? ¿Es tan difícil? Bueno, y es muy difícil, Antonio, porque no solamente la política macroeconómica es mala, sino que estás destruyendo y te estás solazando de destruir el Estado. Claro. Y en realidad el Estado, o sea, ¿para qué sirve? Precisamente para articular políticas públicas que permitan solucionar estos problemas. Que en el pasado muchas veces el Estado hizo las cosas mal, o determinados gobiernos hacen las cosas mal, no habilita a eliminar el Estado, porque si no es la ley de la selva. O sea, y además, ¿quién se va a ocupar? Porque una empresa o el sector privado no es un buen samaritano, algunos pueden serlo, pero digamos, generan lucro. Entonces es el Estado el que tiene que bregar porque haya educación, salud, seguridad, justicia. Cloacas. Bueno, agua, el acceso al agua, o sea, estamos hablando de cosas elementales. O sea, ¿a quién se le ocurre que una empresa privada va a hacer las obras sanitarias en una casa, en una región remota del país? Acá estamos naturalizando que el gobierno no hace obra pública y hay cosas muy graves. Por ejemplo, el estado de las rutas es lamentable. Entonces, el estado del sistema ferroviario, y hay, digamos,
gente que trabaja en ferrocarril lo está advirtiendo, estamos a nada de accidentes graves. Tiene que pasar algo grave para que realmente, digamos, es una enormidad que un país no haga nada de obra pública. En todo caso, si alguien delinque con la obra pública, que vaya preso. Sí, pero claro. suspender la obra pública ya no es un tema ideológico, no es de izquierda y de derecha, es una animalidad. Alejandro, siempre es un gusto hablar con vos, muchísimas gracias. Bueno, igualmente. Hasta acá llegamos nosotros, unas 9 de la mañana. Yami, Laura, Alejandro, muchas Un gracias. abrazo, hasta mañana. Gracias. Ya llega el señor Rolando Grani, RPM, en directo desde el Vaticano. Nosotros mañana, 6 de la mañana. Buena tarde, pásenla bien.